Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio en estos 10 días de Teshuvah 5785, 7 de Elul, continuando con la Torah de Rabbeinu. ¿Cómo podemos unificar? Ya hemos hablado de que hay varios niveles del Shema, varios niveles: la persona que entiende, la persona que tiene argumentos, la persona que puede ponerse emocionalmente en unidad en este contacto, esta experiencia. Y aquí viene Rabbeinu a aclararnos lo siguiente. En cuanto a la manera de investigar la verdad de la unidad, yo creo en este caso debería tener mayúscula, y qué introducciones necesitamos conocer antes de investigar sobre esta unidad, diré lo siguiente. Cualquier asunto que uno quisiera entender, cuando tiene dudas sobre su existencia, primero debe preguntar: ¿existe uno? Hay aquí ya una metodología. Después de que uno ha establecido su existencia, uno debe investigar qué es, cómo es y por qué existe. Pero con respecto al Creador, una persona solo puede preguntar si existe. ¿Cómo así? Echemos para atrás Rabbeinu. Que uno ha establecido su existencia, uno debe investigar qué es, cómo es y por qué existe. Entonces, si yo vengo en estos tiempos de Rabbeinu, ¿cuál era el sitio más alejado del mundo? India. Venía alguien de India y le contaba a la gente sobre los elefantes. Entonces, una persona curiosa decía: bueno, ¿un elefante existe o no? Entonces, sí, uno ha establecido su existencia. Sí, hay gente que ha visto elefantes, hay libros sobre elefantes, hay descripciones. Entonces, bueno, ¿qué es un elefante? Bueno, un elefante es un animal. ¿Cómo es? Es un animal grande, con una trompa, con colmillos. ¿Y por qué existe? Bueno, una pregunta difícil para el elefante, pero uno podría decir: bueno, el elefante tiene muchas funciones en la pradera compacta. Bueno, esto ya es algo que nosotros sabemos científicamente. Una visión un poco más egoísta podría decir: el elefante puede ser entrenado para la guerra, para cargar cosas. Los seres humanos tratando siempre de poner el mundo a nuestro servicio, el mundo lo quiera o no. Pero cuando llegamos a la pregunta de Dios, Dios es un concepto muy particular. El Dios de Israel, el Dios del monoteísmo, el Dios que venimos trabajando en la Torah y en la Mesorá, en la tradición de Israel, y que llega acá hasta Rabbeinu. Y es, una vez yo digo la palabra Dios, yo inmediatamente sé qué es, cómo es, y bueno, no por qué existe. Esa pregunta está más allá de ello, pero Dios, Anselmo de Canterbury, un poquito más arriba, más o menos en el mismo momento, estaría diciendo: Dios es aquella cosa. Dios debe existir porque yo no podría concebir algo tan perfecto si esta cosa no existiese. Estamos en el pantano de la filosofía, tranquilos que tienen un guía experto, bueno, digamos entrenado al menos. Y cuando claro que Él es uno, que Él existe, y cuando su existencia se demuestra a través de la investigación racional, recordemos, estas son nuestras tres vías de conocimiento: la razón, la Torá y la tradición. Podemos investigar además si Él es uno o más de uno. ¿Ok? Bueno, si hay un Dios, puede ser uno o no. Y cuando está claro que Él es uno, podemos investigar sobre el asunto de la unidad y sobre cuántas formas se utiliza este término, y de esta manera estableceremos para nosotros mismos el reconocimiento completo de la unidad de Dios, como dice el versículo: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿De cuántas formas se utiliza este término? Esta es la frase. Esto es una alarma aristotélica.
Aquellas personas que han estudiado Aristóteles, así sea la ética nicomaquea o la física, tal vez esos son los libros que más la gente es en el bachillerato. Yo al menos torturaba gente con estos libros en mis tiempos de profesor de filosofía. Lo primero que hace Aristóteles cuando comienza a investigar un asunto es la palabra de lo que estamos investigando, de cuántos modos se usa. Porque las palabras tienen muchos significados. Ese es el gran problema del lenguaje. El lenguaje no es uno a uno como en las matemáticas. Y bueno, ya en las matemáticas avanzadas ni el uno es uno. Pero el lenguaje es ambiguo. Hay palabras que tienen muchos significados. Dios es una de estas palabras. Unidad es una de estas palabras. Entonces, si vamos a hacer esto a la manera aristotélica, entonces vamos a comenzar con este catálogo de las maneras en que hablamos de la unidad. Y entre más vayamos descubriendo los niveles de la unidad, vamos a decir, bueno, tal vez esta unidad no se aplica a Dios. Este va a ser el sistema que va a perfeccionar el Rambam 100 años después, que lo que Tomás de Aquino va a llamar la vía negativa. Toda esta gente está trabajando, o sea, es una cadena de conocimiento que va de la Torá al Talmud y que viene de Aristóteles y que se encuentra en Rabbeinu y que de Rabbeinu pasa al Rambam y de ahí a Tomás de Aquino y de ahí al occidente. Estas divisiones que creamos nosotros, y si cada uno está muy contento en su campo y en su minifundio, pero el esfuerzo de la Geulá, y estoy hablando de Geulá en un sentido religioso de la redención, es un esfuerzo colectivo. Nosotros los judíos llamamos a este proceso Geulá, en Occidente tal vez se llama civilización. Llegará un momento en que no nos matemos, en que reconozcamos los derechos del otro. Entonces vamos a hablar de muchas formas de unidad. Por lo tanto, primero debemos preguntarnos si este mundo tiene o no un creador. Cuando quede claro que el mundo tiene un creador, que lo creó como algo nuevo, entonces podemos investigar más a fondo si él es uno o más de uno. Entonces, cuando se establezca que él es uno, podremos investigar el asunto de la unidad verdadera y la unidad temporal, y luego considerar lo que podemos decir del Creador con respecto a su verdadera materia, y a través de esto hablaremos completando el asunto del reconocimiento de la unidad de Dios en nuestros corazones y mentes con la ayuda de Dios. Besiata di Shemaya. Este es el camino que va a tomar Rabbeinu. Es un camino que él hereda de Saadia y que hace carrera a través de toda la filosofía y la mística judía, que es esta noción de la Torá nos dice que el mundo es creado. Si el mundo es creado, este mundo debe tener un creador, o yo puedo tener un argumento, este creador puede tener un creador y este creador puede tener otro, pero finalmente tenemos que acabar, tenemos que tocar fondo. La cadena, la gran cadena del ser tiene que terminar en un punto, y ese punto nos va a decir Rabbeinu, como decía Saadia, es Dios. Es lo que nosotros llamamos el Dios de Israel. ¿Qué podemos aprender de Dios, de su número, de sus características, a partir de la afirmación que está haciendo la Torá sobre la creación del mundo? ¿Okay? Esto es, ¿qué está haciendo aquí Rabbeinu? Está dando una clase de teología a sus compadres, a sus coterráneos
en Zaragoza, en Sevilla, en Córdoba, en Cairo, en Bagdad, que estaban comenzando a vivir en un mundo donde ya había ciencia y donde ya había debate, y lo que les está dando es una forma de catecismo. Esto es explicar un poco desde una perspectiva racional qué es lo que dice la Torá. Ahora, la gran pregunta, y esa es la pregunta que vamos a dejar en el aire, yo no solo para el próximo episodio, sino sobre toda esta serie. Mucha gente dice, pero es que cuando yo miro la Torá de una manera racional, ya no estoy mirando la Torá, sino que estoy mirando mi interpretación de la Torá. Y hay otra escuela que dice, con amplio pedigrí, con amplias pruebas en la Torá escrita y oral, de que cada generación está en obligación de utilizar todas las herramientas, como nos dice Rabbeinu, para poder entender a Dios de la mejor manera. Que estamos lejos de las experiencias milagrosas del Sinaí y de los profetas. Sí, ya no vivimos en un mundo tan sencillo. Pero tenemos que utilizar todo lo que sabemos, todas las herramientas posibles para poder darnos a la tarea de que cuando decimos Shema Israel, estemos tratando de entender lo mejor que podamos. Con esto dejamos a Rabbeinu esta noche y Besrat Hashem nos veremos mañana 8 de enero.